sistemas de unidades de medición. Pues esto hace referencia convencional, que es una referencia convencional que se utiliza para pues medir la magnitud física de un objeto, sustancia o fenómeno. Pues las unidades de medida se han estado utilizando desde tiempos remotos. Por esto pues han ido variando con el paso del tiempo, pero esto implica también que han existido y que aún siguen existiendo diversos sistemas de unidades de medición. Pues se estableció fijando pues por una cantidad estándar que permitía calcular las dimensiones de la materia. Estas unidades de medida permiten calcular o medir también asuntos como la longitud, la masa, capacidad, superficie, volumen, temperatura, tiempo, intensidad eléctrica o también llamada intensidad luminosa, etcétera, etcétera. Como siguiente punto tenemos las unidades fundamentales, en la cual encontramos al metro. El metro es la unidad de longitud del Sistema Internacional de Unidades, que actualmente esta unidad es la base para todo tipo de medidas y que sirve también para definir un amplio rango de múltiplos y submúltiplos para cubrir distintos órdenes de la magnitud, como por ejemplo tenemos al kilómetro, el centímetro, el milímetro, el micrómetro, etc. De igual forma encontramos al kilogramo, que se representa por medio de la abreviatura kg. Es la única unidad perteneciente al sistema internacional que aún se establece a partir de un objeto patrón, es decir, que no toma en cuenta una particularidad fundamental de un carácter físico. El kilogramo, también mencionado como kilo, pues se refiere a sí mismo a la cantidad de alguna materia que puede medirse por kilogramos. Igual encontramos al segundo. El concepto de segundo es que se usa primordialmente para designar a la unidad de tiempo que dura tan solo un instante y a partir de la cual se componen los minutos, las horas y sucesivamente los días, etc. 60 segundos unidos hacen un minuto, mientras que una hora se componen de 3600 segundos. Es importante señalar que cuando hablamos de segundos con esta acepción, estamos hablando del punto de vista gramatical de un sustantivo y no de un adjetivo. Igual podemos encontrar el ampere, que pues se trata de una unidad de medida que pertenece al Sistema Internacional de Unidades, que se utiliza para contabilizar la intensidad de corriente eléctrica. El amperio o ampere es una unidad básica y por lo tanto no depende de ninguna otra unidad para poder ser definida, como la potencia se obtiene como producto de la corriente y del voltaje. El ampere puede ser expresado de manera alternativa empleando la relación de intensidad-potencia sobre voltaje. Por otro lado tenemos el Kelvin, los grados Kelvin. El Kelvin es la unidad de temperatura del Sistema Internacional. Es una de las 7 unidades básicas de temperatura. Su símbolo es el Sistema Internacional. En el Sistema Internacional de Unidades es la K. Y esta unidad fue creada sobre la base de grados Celsius, donde antiguamente era grados centígrados. Al igual encontramos la candela, que la candela es una unidad pues básica con la que se mide la intensidad luminosa. Coloquialmente en algunos países de habla castellana se asocia a la candela con una gran llama en un incendio, pero en realidad la candela es a la que nosotros llamamos a la que emite la llama de una vela de una cera común. Por otro lado tenemos el mol, que es la unidad utilizada para expresar la cantidad de una determinada sustancia en el Sistema Internacional de Unidades, el resultado de expresar la masa atómica de un elemento o la masa molecular de un compuesto en gramos. Unidades derivadas. Las unidades derivadas se forman a partir de productos de potencias de unidades básicas y de donde no interviene ningún factor numérico, más que el 1. El número de
magnitudes utilizadas en el campo científico no tiene límite. Por lo tanto, no es posible establecer una lista completa de magnitudes y unidades derivadas. Cuantificar. Cuando una persona cuantifica algo, está convirtiendo algún fenómeno en valores concretos. No es lo mismo decir un diputado gana mucho que un diputado gana 45,000 pesos por mes. La expresión es cualitativa, mientras que la segunda es claramente cuantitativa. En la vida cotidiana necesitamos cuantificar cantidades en todo momento. Si vamos a la verdulería, no pedimos un poco de papa, sino que solicitamos 2 kilogramos de papa. Esta misma cuantificación permite que se nos cobre de acuerdo al peso de la mercancía adquirida. Bueno, yo les voy a hablar sobre número y unidad. Cuando queremos realizar una medición, siempre se tiene que comparar cierta cantidad física con un estándar de referencia o patrón, ya que dicho estándar siempre define una unidad de la cantidad, ya que una medición exacta y confiable requiere un sistema coherente de unidades. Los científicos y los ingenieros siempre usan el sistema internacional de unidades. Esto dice que cualquier valor de una cantidad física puede expresarse como un múltiplo de la unidad de medida. En este caso, la cantidad es siempre un número y las unidades son cualquier medida, como por ejemplo los gramos, los litros, los grados, los lúmenes, entre otros. La diferencia que existe entre una cantidad y una unidad es que la cantidad, como dije hace rato, siempre va a ser una cantidad, mientras que la unidad va a ser una unidad de medida. Por ejemplo, de que si una muestra tiene 25 gramos, la cantidad va a ser 25, y mientras que la unidad van a ser los gramos. La notación científica es una manera rápida de poder representar un número utilizando potencias de base 10. Esa notación mayormente la utilizamos para poder expresar muy fácil los números muy grandes o muy pequeños, en donde el coeficiente es cualquier número real y el exponente es la potencia a la que se está elevando la base. Precisión e exactitud. La exactitud. Esto se refiere en qué tan cercano está el valor real de un sistema de medición. Para obtener este valor se utiliza un estudio de linealidad y sesgo del sistema de medición o un estudio tipo 1 del sistema de medición. Los tres componentes son el sesgo, linealidad y estabilidad, y esta puede ser exacta, pero no precisa. Esto quiere decir que las mediciones están cerca del valor verdadero, pero no están cerca unas de otras. La precisión. Esto se refiere a qué tan cerca está una medición entre ellas. Para obtener se utiliza un estudio RR, el sistema de medición cruzado. La precisión de un sistema de medición tiene dos componentes, la repetibilidad y la reproducibilidad. Estos componentes se pueden analizar de forma exhaustiva con diferentes estudios del sistema de medición. Puede ser exacto y preciso. Esto quiere decir que las mediciones están cerca del valor verdadero y cerca unas de otras. Factores de conversión. Es un factor de conversión que representa un valor numérico o una proporción que se utiliza para relacionar una unidad de medida con otra. Se utiliza para definir el pedido de una parte o cantidad de transferencia. También es utilizado como un balance de almacén. Para resolver el método del factor de conversión, debemos conocer la relación entre las distintas unidades de medida involucradas. Por ejemplo, supongamos que debemos suministrar medicamento a un paciente en función de su peso y la fórmula está en mililitros por kilogramo. Entonces, si conocemos el peso de la persona en libras, también se debe saber
la relación entre libras y kilogramos para calcular cuántos mililitros de medicamento debe consumir este. Ahora con las cifras significativas, estas son dígitos de un número que consideramos no nulos. Estas aportan información sobre el resultado de la medición y también expresan el uso de una o más escalas de incertidumbre en determinadas aproximaciones. Se usan 3 reglas para determinarlas. La primera es que todos los dígitos diferentes de 0 siempre son significativos. La 2 es que cualquiera 0 que esté entre 2 cifras o después de 2 cifras significativas igual son significativas. Y la regla número 3 es que todos los ceros al final de una parte decimal siguen siendo significativos. Por último tenemos a los prefijos que se utilizan para nombrar a los múltiplos y submúltiplos de cualquier unidad. Estos permiten que las cifras puedan presentarse de manera manejable. Por ejemplo, decir o escribir que una sustancia pesa 0.000001 gramos es mucho más complicado que simplemente decir o el escribir que pesa 1 picogramo o 100 nanogramos.